Bueno, pues bienvenidos a todos. Vamos a empezar con este webinar enfocado, ¿no?, en que platiquemos sobre algunas buenas prácticas y algunas malas prácticas al construir intervenciones de cambio de comportamiento, ¿no? Me presento con ustedes, yo soy Emiliano Díaz, yo soy el cofundador del Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento. El IMEC es una empresa consultora que se dedica a trabajar con herramientas de las ciencias del comportamiento desde hace 6 años, ¿no? Operamos, digamos, a través de 2 medios. Una buena parte de lo que hacemos son este tipo de ejercicios, este tipo de momentos donde pues divulgamos un poquito de estas ciencias, y tenemos otro brazo, digamos, de proyectos enfocado justamente en aplicar y en mostrarles o en aplicar algunos de estos conceptos. De hecho, lo que les vamos a mostrar tiene fundamento en parte del trabajo que nosotros llevamos acá, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con el webinar donde les vamos a contar un poquito de la experiencia que hemos tenido nosotros durante los últimos 6 años diseñando intervenciones y algunas recomendaciones que les vamos a hacer de lo que deben y no deben hacer al momento de trabajar con estas herramientas, ¿no? Entonces, antes de empezar, simplemente querríamos pues focalizarnos en dónde vamos a estar trabajando, ¿no? Digamos que dentro del campo de la aplicación de las ciencias del comportamiento, ¿no?, nosotros nos hemos enfocado durante los últimos años a específicamente la parte de aplicaciones de las ciencias del comportamiento a los procesos de diseño. Los procesos de diseño de estrategias, los procesos de diseño de intervenciones, los procesos de diseño incluso de productos o de servicios. Al final del día, estos procesos donde se tiene que crear algo desde la nada o se pueden, ¿no?, fortalecer mucho de insertar principios de las ciencias del comportamiento. Como vamos a ver hacia adelante, una de las recomendaciones que les vamos a hacer a todos ustedes que estén diseñando productos, servicios o cualquier clase de estrategia es apalancarse de algunos de las metodologías o de las herramientas que justamente han desarrollado campos como el diseño de comportamiento, ¿no? Entonces, empezando por esto, ¿no?, ¿qué es el diseño de comportamiento o lo que comúnmente se conoce como behavioral design? Behavioral design prácticamente es la sistematización del entendimiento de la persona y sus decisiones, ¿no?, enfocado justamente a la aplicación hacia procesos. Digamos que para poder entender qué es behavioral design tendremos que entender 3 diferentes elementos que podemos ver como una pequeña pirámide invertida, ¿no?, donde entendemos a las ciencias del comportamiento siendo la psicología, la sociología, la antropología, todas estas ciencias enfocadas en entender el comportamiento humano. Todas estas disciplinas desde distintos ángulos, discúlpenme, se encarga de entender qué son las decisiones humanas, cómo se toman estas decisiones humanas, ¿no? Ahora, estas disciplinas han llevado a la práctica y han llevado a la aplicación justamente todos estos conceptos. Por ejemplo, la economía del comportamiento es justamente una rama de aplicación de la economía que es una ciencia del comportamiento enfocada justamente en el suavizar algunos axiomas de los modelos de elección racional. Ahora, todas estas disciplinas, tanto las ciencias del comportamiento como la economía del comportamiento, están muy centradas en entender el qué, el cómo es que estos principios y cómo es que estos conceptos de la psicología modifican la manera de tomar decisiones, modifican los modelos de predicción económica. Ahora, en el tercer nivel de esta pirámide, ¿no?, podríamos entender o podríamos tener realmente al diseño de comportamiento, que es la sistematización de todos estos hallazgos, de todos estos conocimientos enfocados hacia fortalecer procesos de diseño. Al final del día, tanto la ciencia como la economía del comportamiento ha tratado de entender a las personas con tal de diseñar mejores productos, con tal de diseñar mejores políticas, ¿no? El diseño de comportamiento se centra en fortalecer no solamente el entendimiento de lo que hacen las personas, sino ya los procesos de diseño, los procesos de investigación, los procesos de diagnóstico de una solución. Y eso es justamente algo de lo que les queremos hablar el día de hoy, ¿no? Es decir, una de las grandes o de los grandes beneficios de utilizar las ciencias del comportamiento es fortalecer no solamente nuestro entendimiento de lo que hacen las personas, sino fortalecer nuestros procesos de investigación, diagnóstico y diseño de contexto. Realmente el diseño de comportamiento también lo podemos entender incluso más fácilmente si lo vemos como la integración de 3 elementos. Las ciencias del comportamiento, justamente aportando todos estos hallazgos y entendimiento de lo que son las decisiones humanas. El método experimental, que es justamente una herramienta que nos ayuda a tener certeza y rigor científico dentro de lo que estamos haciendo, ya sean procesos de investigación, de diagnóstico o de medición. Y todo esto nos ayuda mucho en la medida en la que podamos conectar, ¿no?, toda esta certeza, todo este conocimiento y entendimiento de las personas hacia un proceso de diseño.
Es decir, en el momento en el que podemos ver este pequeño triángulo como la integración de mejor entendimiento y hallazgos psicológicos, el acceso a evidencia y rigor científico, y las herramientas, o conectar todo esto dentro de las herramientas estratégicas de solución, piénselo, ahí tenemos justamente una herramienta no solamente muy poderosa en términos de entendimiento, sino también muy poderosa en términos de aplicación, y eso es algo muy importante. El diseño de comportamiento tiene o plantea justamente estos métodos o estos medios metodológicos para poder insertar todo este entendimiento a procesos de diagnóstico, investigación y diseño. Ahora, ¿cuál es el objetivo del diseño de comportamiento? Pues al final del día, lo que busca esta disciplina es entender mejor los procesos cognitivos y los procesos de decisión de las personas para tomar esta información e infusionar o integrar estos hallazgos y este conocimiento a los procesos de investigación y diseño de contextos. Si ustedes encargados justamente de diseñar intervenciones o ustedes encargados justamente de diseñar la estrategia de un producto o un servicio, ¿no? Integran este tipo de herramientas, van a poder al final del día fortalecer todos estos medios necesarios para rediseñar e insertar intervenciones en el contexto de nuestro producto. Al final del día, algo muy importante, les digo, de lo que buscamos es poder integrar esta información a pues, los procesos de decisión de las empresas. Ahorita justamente esta disciplina de diseño de comportamiento está siendo fuertemente infusionada dentro de las organizaciones del mundo porque es justamente una excelente manera de no solamente tener mejor entendimiento, sino de conectar ese entendimiento hacia el diseño de una solución, de un producto, de una intervención, de una estrategia, incluso de distintos fraseos de comunicación e información que tocan a las personas. En todos esos puntos de contacto, las ciencias del comportamiento nos pueden ayudar a entender y a justamente conectarnos con el proceso de diseño para que lo que hagamos tenga mucho más impacto en el contexto en el que estamos trabajando. Entonces, justamente, ya para meternos a la parte fuerte del webinar, ¿no? Nos gusta mucho cerrar un poquito con esta pequeña frase. Dilip Soman es una persona muy destacada dentro de las ciencias del comportamiento. Es una persona, digamos, que contiene lo que se conoce como lo mejor de los dos mundos. No es un académico que tiene mucha historia y mucho historial dentro de la academia, pero también es una persona que ha enfocado mucho su trabajo hacia la aplicación de negocios. Dilip Soman justamente dice lo siguiente, y tiene mucho que ver justamente con cómo tendríamos que entender el valor de las ciencias del comportamiento dentro de una organización. Cada organización, independientemente de la industria, la misión o la ubicación, comparte un objetivo en común. Esto es algo muy interesante. Todas están en el negocio de cambiar el comportamiento humano. Y esto es muy bonito porque no importa si estamos trabajando con una organización sin fines de lucro, con fines de lucro, una organización que vende productos o que vende servicios. En todo momento tenemos que saber y tenemos que estar conscientes que vamos a estar interactuando con el comportamiento de las personas. Conocer e infusionar justamente nuestros procesos con el conocimiento de la psicología humana puede ser algo muy potente que nos ayude. No solamente, les digo, entender mejor a las personas, sino el poder conectar todo esto con mecanismos de intervención, que es lo más importante. Ahora sí, vamos a platicar entonces de 5 cosas que hemos encontrado que se deben hacer cuando se diseña una intervención de cambio de comportamiento. Y 5 elementos o 5 cosas que no debemos hacer. Justamente vamos a ver que así como hay buenos pasos, hay algunas cosas que normalmente llevamos a cabo que nos pueden jugar fuertemente en contra, ¿no? Entonces, vamos a empezar por ver cuáles son estos 10 elementos, ¿no? Los 5 elementos que recomendamos hacer se tienen o se relacionan, ¿no?, con la idea de trabajar con comportamientos específicos, ¿no? Ahorita vamos a hablar de qué es trabajar con comportamientos específicos y por qué es tan importante que los comportamientos con los que vayamos a trabajar tengan esa especificidad, ¿no? Vamos a ver una segunda práctica enfocada en investigar y diseñar utilizando los modelos de cambio de comportamiento, ¿no? Si ustedes han estado en alguno de los otros webinars que hemos tenido, bueno, probablemente hayan encontrado o hayan escuchado, ¿no?, cómo hablamos mucho de la importancia de los modelos. Justamente les vamos a mostrar cómo los modelos nos ayudan a estructurar mejor nuestras intervenciones, a tener justamente procesos de análisis rastreables y aislados de nuestras propias, digamos, decisiones o sesgos, ¿no? Vamos a ver una tercera práctica enfocada a trabajar con lo que tenemos disponible. Esto es una de las recomendaciones más importantes que les podemos hacer. Justificar justamente todo tipo de decisiones de diseño y pensar en el impacto de nuestras intervenciones. Algo que les vamos a recomendar mucho es eso, ¿no? Al final, si no pensamos en el impacto que va a tener nuestra intervención, lo que nos podemos encontrar es que la intervención puede ser perfectamente buena, pero que
por efectos que genera dentro del contexto, no va a tener la atracción necesaria y termina siendo una intervención fallida. Esto es algo muy importante también para que evitemos tener intervenciones que fallan, no por la intervención en sí, sino por el impacto y la conexión que tenía con el contexto. Y también vamos a hablar de algunas prácticas negativas, ¿no? Muchas veces, si ustedes ya han trabajado con estas herramientas, van a haber detectado que hay muchas cosas que probablemente no debemos hacer, o incluso ustedes mismos ya han detectado cosas que no deberían de hacer, ¿no? Las 5 cosas que nosotros les recomendamos evitar cuando trabajen con una intervención de cambio de comportamiento son las siguientes. Primero, no todo se trata de sesgos o influencia, y eso es algo muy importante. De hecho, quizás las intervenciones de cambio de comportamiento más exitosas en el mundo no trabajan con sesgos cognitivos o no trabajan incluso con influencia. Muchas veces las intervenciones silenciosas son las que mejores resultados generan. A pesar de eso, ¿no? Vamos a ver que es muy difícil a veces dentro de las mismas organizaciones trabajar con este tipo de enfoques, ¿no? Vamos a ver también que es muy recomendable no suponer información por más lógica que ésta parezca. Esto también es un problema muy latente con el trabajo con las ciencias del comportamiento, ¿no? Muchas veces trabajamos sin llevar a cabo investigación y eso es algo muy complicado, muy problemático cuando ya estamos avanzados en el proceso de diseño de una intervención, ¿no? Vamos a ver también que se recomienda que no tomemos el cambio de comportamiento como algo que tiene una única solución. Vamos a ver que hay distintas maneras de abordar el cambio de comportamiento. El comportamiento humano es muy dinámico y no podemos entender que hay una única llave para cambiar ese comportamiento, ¿no? Y por último, vamos a ver que no es necesario y que no deberíamos de tener experimentos aunque estos no estén llegando a los resultados que nosotros buscamos. Y por último, lo más importante y la regla de oro que todos tenemos que tener es nunca hay que mentir ni engañar a las personas. Las herramientas con las que estamos trabajando ya tienen por sí solas este elemento, digamos, de pues un dilema ético respecto al efecto que puede generar, ¿no? Todavía, si nosotros utilizamos de manera engañosa estas herramientas, imagínense, estamos llevando esto todavía al extremo. Es muy importante para la integridad de las herramientas, para la integridad de la intervención que están trabajando, el no mentir ni engañar a las personas, ¿vale? Entonces, vamos a empezar primero por la recomendación número 1, que es trabajar con comportamientos específicos. Y algo muy importante de esto es entender que el comportamiento humano no es una fotografía única, ¿no? El comportamiento es algo que las personas vamos desplegando de manera temporal y que tiene interacción con varios puntos de contacto. Por eso, entender al comportamiento como un elemento que funciona como una única fotografía se vuelve algo muy complicado y algo que puede hacer que nuestras intervenciones tengan muy poco impacto o muy poco efecto. En términos generales, lo que tenemos que ver aquí es que nosotros vamos a tratar de trabajar con modificar acciones. Los comportamientos no se cambian si no hay una modificación en la acción que está llevando a cabo la persona. Ahora, ¿qué es una acción para nosotros? Pues lo que tenemos que entender es que una acción es todo aquello que realiza una persona y que es susceptible de ser observado y cuantificado. Ahora, las acciones con las que vamos a trabajar hacia adelante van a tener que ser particionadas para entender cuáles son las distintas microacciones que tienen que suceder para que para que esta acción que queremos modificar cambie. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros viéramos una macroacción o una acción como algo divisible, tendríamos entonces una macroacción y varias microacciones donde la realización de estas microacciones es lo que deriva en el cambio de esta macroacción. Por ejemplo, para que tengamos esto de una manera un poquito más clara, el ver el ahorro, ¿no? El ahorro lo podemos entender como una macroacción, que viene como el resultado de realizar distintas microacciones en mi camino, como separar el dinero mes con mes, el tener un objetivo de ahorro, etcétera, etcétera. Es muy importante que cuando nosotros nos planteemos nuestros objetivos de cambio de comportamiento, nunca o tratemos en la menor medida posible de atacar estas macroacciones de manera aislada. Es muy importante que rompamos estos comportamientos que son vagos, ¿no? En comportamientos quizás un poquito más específicos. Al final del día, dentro de los comportamientos con los que vamos a trabajar, si logramos romperlos en una macroacción y varias microacciones, nos vamos a encontrar un camino mucho más accesible para lograr el cambio de comportamiento. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, si nosotros viéramos el tema de ahorrar de una forma consistente un cierto monto de dinero al final del mes como la macroacción que queremos cambiar, ¿no? Es decir, básicamente generar ahorro,
Lo que tendríamos que identificar para poder accionar un cambio de comportamiento en esto serían cuáles son las microacciones que llevan a la persona a ejecutar esta acción. Y entonces tendríamos que darnos cuenta que para que la persona pueda ejecutar la acción de ahorrar de forma consistente un monto de dinero en el fondo de ahorro para el retiro, pues tendría que tener primero una cuenta de ahorro para el retiro. Y tendría que tener un objetivo, un motivo para realizar el ahorro, digamos, mes con mes. Tendría que tener la posibilidad de separar los fondos que quiera ahorrar de su ingreso regular y tendría que tener la posibilidad de depositar justamente estos fondos a su cuenta de ahorro. En la medida en la que nosotros pulvericemos estos comportamientos en comportamientos micro más accesibles, vamos a poder tener objetivos de cambio de comportamiento más claros que en, digamos, agregados nos permitan impactar, ¿no? O modificar fuertemente la macroacción con la que vamos a trabajar. Por ejemplo, esta partición de microacciones nos permite saber que quizás hay algunas microacciones sobre las cuales vamos a trabajar y quizás hay otras sobre las cuales no podemos o no vamos a trabajar. Pero es muy importante acceder a esta partición de comportamientos. Si no rompemos, piénselo como una pequeña cebolla, si no rompemos las capas del comportamiento, se vuelve muy difícil generar un cambio tan abstracto y grande como cambios en el ahorro de las personas. El trabajar con microacciones, pensemos que es como trabajar con pequeños embudos, donde cada microacción nos va a permitir ir ampliando de cierta manera el contexto donde las personas tienen que ejecutar estos comportamientos. Y el ir ampliando estos embudos, estos contextos nos va a permitir que poco a poco el contexto facilite el camino de las personas hacia el cambio de comportamiento. De hecho, piénselo de esta manera, ¿no? Si nosotros nos viéramos en el objetivo de incrementar el ahorro voluntario entre los colaboradores de una institución financiera, ¿no? Lo que nosotros abordaríamos no sería el objetivo de incrementar el ahorro voluntario entre colaboradores de una institución financiera como nuestro único objetivo de cambio de comportamiento. Nosotros romperíamos este comportamiento en pequeñas microacciones que vamos a ir impactando de manera aislada con intervenciones de cambio de comportamiento. Por ejemplo, en este caso, podríamos ponernos como objetivo abordar la primera microacción de abrir una cuenta de ahorro. La segunda microacción en este caso se planteó como crear un objetivo de ahorro, la tercera como separar el dinero del ingreso regular y la cuarta como el depositar este monto separado en la cuenta de ahorro. Es justamente el ejercicio que acabamos de ver, pero lo importante es darnos cuenta que para lograr modificar esta piedra grande, para mover esta piedra grande, lo que necesitamos hacer es ir rompiendo poco a poco estos comportamientos. En este caso, que fue un ejercicio que se llevó a cabo con una microfinanciera que está en la Sierra de Oaxaca, se empezó a trabajar primero en la primera microacción a través de un producto financiero y una campaña de despliegue de este producto financiero. Se lanza este nuevo producto, se identifica en comparación con las otras, digamos, cuentas de ahorro preexistentes, que esta genera un incremento en la apertura de cuentas de un 43.7%, lo cual, si lo piensan, nos empieza a abrir el embudo en 43.7% más en relación a los productos anteriores. La segunda microacción de crear un objetivo de ahorro se abordó a través de un pequeño taller donde se trabajó con las personas que iban o los colaboradores de la institución financiera para que ellos pudieran crear sus objetivos de ahorro. Esta intervención tuvo un efecto de un 73.6% en relación a el programa previo existente en términos de creación de un objetivo de ahorro. Y así sucesivamente, tuvimos otras dos intervenciones. La tercera, el tema de separar el dinero del ingreso regular, se veía directamente dentro del producto financiero. Y la cuarta microacción de depositar el monto también se veía directamente en el producto financiero. Al final del día, cada una de estas 4 intervenciones nos contribuyó, nos facilitó el camino para lograr un cambio de comportamiento entre las personas que estaban realizando ahorro voluntario dentro de esta institución financiera. Entonces, vean, en lugar de romper esta piedra grande y abstracta muchas veces, ¿no? Lo que buscamos es empezar a conectar pequeñas microacciones que en conjunto llevan a la persona al cambio de comportamiento grande y que nos dan a nosotros la oportunidad de abordar objetivos mucho más accesibles y mucho más tangibles, ¿no? Lo importante de esto es la conexión que tiene estos 4 microobjetivos sobre ya el cambio o la intervención que queremos hacer. O otro pequeño caso, ¿no? Por ejemplo, en este caso, y para que vean que justamente esta idea de particionar comportamientos no se reduce exclusivamente a temas de ahorro, ¿no? En este caso fue un tema del diseño de un nuevo servicio que quería llevar a las personas a comprar productos dentro de una tienda, ¿no? Esta empresa tenía toda la compra de sus productos focalizado solamente en 3 productos que eran los más conocidos y ellos querían que pues, sus clientes conocieran más productos y su variedad se vendiera en mayor medida.
En este caso, el abordaje fue diferente. La primera microacción fue lograr llevar a las personas a ubicarse frente a la vitrina, donde las personas interactuaban con, en este caso, el producto, ¿no? Ahí vimos justamente que estas intervenciones basadas en stickers visuales ubicados dentro de la tienda lograban incrementar en 43.6% el inicio de la interacción de venta de las personas justamente donde nosotros queríamos que sucediera. Después se trabajó sobre la visualización de características de los productos, ¿no? Se identificó que las personas no alcanzaban a verificar la mayoría de los productos que existían en la tienda y entonces justamente ellos lo que empezaron a hacer es visualizar, más bien las intervenciones empezaron a facilitar que más personas visualizaran los distintos productos dentro del anaquel. En este caso, identificamos un entendimiento o un reconocimiento de producto incremental en 23.3%, ¿no? Ahora, eso no nos llevaba al objetivo final, aún así teníamos que facilitar que la decisión se inclinara por el tamaño grande. Hubieron ciertas intervenciones ubicadas justamente cerca del punto de venta donde se logró identificar un incremento en el 23.9% de la elección de este producto. Y por último, el agregar productos, en este caso de venta sugerida, ¿no? En este caso se identificaron algunas prácticas para facilitarle a la fuerza de ventas hacer esta pregunta, pues que en ocasiones se omite, ¿no? Y en agregado, ¿no? Todas estas 4 intervenciones y otras algunas que no incorporamos aquí, nos ayudaron a que se fueran alcanzando los distintos objetivos de cambio de comportamiento y en agregado, ¿no? El ticket promedio de ventas se incrementaron un 21.4%, ¿no? Entonces, muy importante, si queremos trabajar con comportamientos complejos, ¿no? Romperlos en microacciones va a ser una excelente manera de llevarnos justamente a alcanzar estos objetivos, ¿no? La segunda de las recomendaciones que les vamos a hacer en este caso tiene que ver con investigar y diseñar con un modelo de comportamiento. La recomendación más potente que nosotros les podemos hacer es casarse con un modelo de comportamiento y no depender de nuestro propio juicio. Uno de los grandes problemas de las intervenciones fallidas no es que muchas veces se trata de ver o se ve más bien la solución antes de que el contexto nos diga lo que necesita. El trabajar con los modelos va a evitar que nosotros tratemos de imponer nuestra voluntad y que el modelo sea lo que nos diga qué es lo que tenemos que salir a buscar y qué es lo que tenemos que rellenar, digamos, en ese contexto. ¿Cuál es la importancia de trabajar con los modelos? Pues piensen que los modelos son prácticamente lentes. Son una serie de lineamientos que nos van a decir para que un comportamiento se cambie, tienen que cumplirse ciertas condiciones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tomar estas condiciones, integrarlas a nuestras estrategias de investigación, salir a investigar con estas condiciones en la mano, regresar, diagnosticar y diseñar con estos mismos lineamientos en la mano. Si nosotros logramos hacer, o si ustedes en este caso logran hacer esto, van a darse cuenta cómo el proceso de diseño se facilita y se vuelve fundamentado. La magia o el valor de los modelos es que lo que vamos a ir a buscar al contexto va a tener un cierto fundamento por las condiciones o los lineamientos de este modelo. Al final, el objetivo de basar nuestros esfuerzos de cambio de comportamiento en un marco de trabajo es poder replicar nuestro análisis. Otro de los grandes problemas de esto es que hay veces o hay contextos donde el análisis se replica muy bien, las condiciones derivan en una intervención muy clara. Pero hay veces donde brincamos a otro contexto y el no tener estas mismas herramientas o el no tener ese mismo, digamos, tacto con el contexto hace que sea muy difícil replicar las condiciones de diseño. Los modelos van a buscar evitar eso porque los modelos lo que hacen es nos plantean de nuevo lineamientos que no importa si lo estoy viendo o no, el modelo me está dictando lo que yo debería de ir a buscar. El problema no es que hay muchísimos modelos de cambio de comportamiento, entonces hay que tratar de entender también los modelos para saber qué es lo que nos están ayudando a hacer cada uno de ellos. Los distintos modelos abordan condiciones que le permiten a las personas cambiar un comportamiento. La clave es que cada uno aborda el cambio de comportamiento de manera diferente, ¿no? Aquí la recomendación que nosotros les hacemos es empezar a trabajar con uno y poco a poco ir migrando y empezar a ver los cambios que les da el analizar con la óptica de los modelos. Nosotros, por ejemplo, hemos trabajado prácticamente con cada uno de estos modelos y nos casamos con el que está hasta arriba a la derecha. El de arriba a la derecha es nuestra versión del modelo Create y nos permite justamente tener procesos de investigación, diagnóstico y diseño que estén homologados y que no dependan de la persona que esté liderando, en este caso, el proceso de investigación o diseño. Vamos a ver muy rápidamente dos de estos modelitos para que vean cómo es que cada uno de estos modelos nos da lineamientos y nos permite saber qué es lo que tendremos que salir a buscar, ¿no? Si ustedes han trabajado con intervenciones de cambio, muchas veces se van a dar cuenta que uno de los puntos donde viene el primer momento muchas veces de incertidumbre es
¿Qué voy a ir a buscar al contexto? Los modelos nos ayudan a que esa pregunta ya no nos la tengamos que hacer y que sea el modelo la que nos vaya dictando paso a paso lo que tenemos que ir a buscar, ¿no? Por ejemplo, vamos a cubrir uno de los modelos más reconocidos ahorita, que es el modelo COM-B. El modelo COM-B es un modelo bien interesante porque es un modelo que se crea dentro de la academia, justamente enfocándose más hacia productos y servicios públicos, ¿no? Se centró mucho más en modelos de capacidades financieras. COM-B se utiliza mucho para productos de política pública, ¿no? Y lo interesante que tiene COM-B es que es un sistema de 3 niveles que afecta o que plantea alineamientos para entender lo que afecta a un comportamiento, ¿no? COM-B nos dice, hay 3 niveles o hay 3 elementos, las capacidades que tienen las personas, que las capacidades se dividen prácticamente en 2 tipos de capacidades, físicas y cognitivas, ¿no? Físicas y de conocimiento. La segunda nivel o la segunda categoría tiene que ver con la motivación que puedan tener las personas para ejecutar un comportamiento. Y esto es muy importante, si lo piensan, si nosotros le damos o le quitamos capacidades a la persona, el comportamiento se puede dar más fácil o más difícilmente, ¿no? Si nosotros incrementamos o bajamos la motivación, el comportamiento se va a ver igualmente afectado. Lo mismo con las oportunidades de contexto. Las oportunidades son prácticamente los elementos con los que puede interactuar la persona y que le permiten ejecutar un comportamiento. Al final del día, COM-B lo que nos plantea son 3 niveles o 3 características que tendríamos que ir a investigar, diagnosticar y con las cuales tendríamos que diseñar en caso de encontrar que la persona no tiene las capacidades, no tiene las motivaciones o no tiene las oportunidades. Uno de los grandes problemas que tenemos al inicio, cuando empezamos a trabajar con estas herramientas, es tratar de utilizar investigación demográfica para trabajar con elementos de comportamiento. Los elementos de comportamiento muchas veces nos van a pedir entender capacidades, entender motivaciones, entender cosas que las preferencias quizás o los elementos demográficos no nos van a dar. Si nosotros no enriquecemos nuestra investigación con los modelos de cambio de comportamiento, vamos a tener este problema. Vamos a estar trabajando probablemente con investigación demográfica, tratando de convertirla en elementos que nos permitan conocer capacidades, oportunidades o motivaciones de las personas. En este sentido, y para hacer, digamos, un review muy rápido, ¿no? Las capacidades se dividen, como les decía, en 2 elementos, conocimientos y habilidades físicas que tiene la persona. Las motivaciones se hablan en 2 elementos, ¿no? Lo que serían las motivaciones automáticas, ¿no? Que estarían basadas en emociones, en pensamientos, digamos, basados en experiencias pasadas, ¿no? Y tendríamos también la motivación reflexiva, que sería aquella ligada al pensamiento analítico, a ver el valor sobre los costos de llevar a cabo algo. Y por último, tendríamos el elemento de oportunidad. Lo importante no es saber lo que significa cada uno de estos niveles. Lo importante es saber que cada uno de estos niveles nos está diciendo ve e investiga si en el contexto con el que vas a trabajar está presente la capacidad o no está presente. ¿Y quién nos va a decir eso? Los usuarios. Es decir, es muy importante, por eso les digo que los modelos alimenten la investigación antes de poder regresar y empezar a diseñar con esto en mente, ¿no? Y para que vean cómo los modelos son variables, ¿no? O varían, vamos a ver la alternativa que nosotros utilizamos, que es la alternativa Create, ¿no? Create es un modelo que, pues justamente parte fuerte de su éxito es que está muy ligado a, uno, la acción, ahí la pueden ver como la acción es parte final del modelo, ¿no? Y la otra parte muy importante es que es un modelo diseñado para productos y servicios principalmente, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque Create no nos plantea 3 dimensiones como COM-B, Create nos plantea 5. Nos plantea la posibilidad de ir a buscar estas 5 condiciones en 3 diferentes, digamos, momentos de la interacción con la persona. La señal, bueno, me voy a adelantar tantito para llegar a esto, ¿no? La señal prácticamente lo que nos haría ir a buscar, si estuviéramos tratando de entender esto dentro de la dimensión de una decisión financiera, ¿no? Nos haría ir a buscar y a determinar los estímulos o las señales, las instrucciones que podrían estarle indicando a la persona la ejecución de un depósito voluntario. No vamos a leer esto con la ejecución de un depósito voluntario en la mente. Si nosotros quisiéramos saber por qué las personas ejecutan o no ejecutan un depósito voluntario, habría que entender cuál es el estímulo que inicia todo esto. Y si estos estímulos están facilitando o están complicando las decisiones de las personas, ¿no? También tendríamos que determinar en la parte de reacción dimensiones bien distintas. Ya no estamos viendo estímulos, ahora estamos hablando de emociones, de prejuicios, de experiencias y de la familiaridad que tiene la persona con el comportamiento que queremos que ejecute. Más adelante vamos a hablar de la importancia de entender los prejuicios y del valor que puede tener para una intervención de cambio de comportamiento el voltear a ver los prejuicios antes de desplegar cualquier cosa, ¿no?
En la parte de evaluación tendríamos que concentrarnos en el valor, en la parte de habilidad tendríamos que concentrarnos también en si la persona tiene el conocimiento y tiene la habilidad física o los recursos para ejecutar ese cambio de comportamiento. Y por último, en la urgencia tendríamos que ver si la persona tiene las condiciones para hacer ese cambio de comportamiento hoy o lo puede postergar para mañana. Pensemos, si queremos entender por qué las personas van o no hacen un depósito voluntario e identificamos que todos ellos, o sea, tienen deudas de un auto, de cualquier otra cosa, pues siempre van a tener la urgencia de sacar antes ese otro tipo de deudas o cualquier otra acción que destinar dinero de su ahorro para el retiro. Entonces, el valor de los modelos no es saber estas condiciones, es buscar estas condiciones, es saber que lo que va a guiar mi estrategia de investigación no es mi cabeza ni mi intuición del problema, es el modelo que me va a obligar a buscar estas condiciones en el contexto y en la medida en la que las encuentre o no las encuentre, los voy a integrar a mi proceso de diseño para saber que entonces tengo que crear una intervención que genere urgencia o si no tengo que hacerlo. Entonces vean, el valor de los modelos prácticamente es eso, extraer un poquito la responsabilidad de las decisiones y plasmarla o trasladarla a estos lineamientos ya previamente establecidos. La recomendación número 3, en este caso, es trabajar con lo que ya se tiene disponible. Y esto es algo muy característico también de la disciplina del diseño de comportamiento. El diseño de comportamiento se volvió muy famoso por la posibilidad de generar éxitos grandes resultados a costo muy pequeño. Una de las claves que nos permite crear intervenciones de muy bajo costo es la posibilidad de entender lo que hay en el contexto y trabajar con lo que ya tenemos disponible antes de incorporar nuevas cosas. Por ejemplo, en este caso, muchas veces el análisis de los puntos de contacto que entran en contacto y trasladan información a los usuarios o a clientes, nos va a dar la oportunidad de tomar esos puntos de contacto y reformularlos, integrarlos a nuestros elementos de diseño y quizás decir, oye, este punto de contacto que ya estaba entrando en contacto con la persona, lo vamos a reformular a costo muy bajo y nos va a permitir generar un contexto de decisión completamente distinto. Por ejemplo, muchas veces se trabaja o las intervenciones terminan siendo distribuidas a los contextos a través de puntos de contacto como los productos mismos, formularios de contratación, los elementos que se encuentran dentro de un portal de comercio electrónico, el mobiliario mismo de una tienda es una cosa que se puede intervenir muy fuertemente para generar cambios de contexto, o las piezas de comunicación que se encuentran en ese mismo contexto. Si nosotros, en lugar de ir a ubicar nuevos puntos de contacto inmediatamente, vamos y trabajamos con lo que ya está presente, vamos a poder alcanzar este beneficio o digamos, este beneficio de alcanzar muy grandes cambios a costo muy bajo, ¿no? Por ejemplo, muchas veces trabajando con restaurantes te das cuenta que antes de poner nuevos elementos es más fácil modificar el punto de contacto principal con lo que las personas ya están interactuando, que es el menú de decisión, ¿no? O hay muchas veces, como por ejemplo, este fue un caso que se trabajó hace unos cuantos años en donde se identificó un momento de abandono muy importante dentro del proceso de un crédito. Las personas estaban teniendo 20 minutos de espera en lo que se aprobaba o se rechazaba su crédito y las personas estaban abandonando fuertemente porque era un momento donde podían sacar su teléfono celular, podían empezar a comparar los precios que iban a recibir en esta tienda con otras alternativas, podían escribirle a amigos suyos y algunos de los amigos justamente les recomendaban cambiar o esperar a comprar después, ¿no? Pues justamente en este caso se detecta un punto de contacto, se inserta información. Lo importante de este punto de contacto es que se estaba generando un prejuicio. Las personas estaban asumiendo que esta espera era por el rechazo que les iban a dar y entonces justamente se utiliza este espacio para ubicar información en el contexto de las personas. Las personas inicialmente esperaban en una mesa en blanco, ¿no? Se detecta que más que hacer y lograr llevar la atención de la persona hacia un punto de contacto del contexto, se puede trabajar con esto, que ya está entrando en contacto con las personas y se logra, por ejemplo, un 12.8 de mejora contra el ubicar esta información a través de un nuevo punto de contacto, ¿no? Les digo, es muy interesante esto. Hay veces donde se nos viene a la mente y decimos, no, pues esto tiene que ser una nueva aplicación. Cuando realmente las personas ya tienen otro medio de contacto por el cual esa información va a ser 2 o 3 veces más efectiva, ¿no? Igual, en esa misma situación se identificaron algunos otros puntos en donde, en lugar de ubicar nuevos puntos de contacto, se pueden intervenir cosas ya existentes, las computadoras de cotización, las mesas de espera. Todos esos puntos de contacto ya existentes te dan la posibilidad de, sin tener que facilitar la adopción de algo nuevo, ¿no? Tengas el acceso a pues una intervención bastante exitosa. En este caso, igual, en relación al nuevo punto de contacto,
tiene un 17.6% en intervenir lo que ya existe, ¿no? Entonces les digo, aun y cuando sea una intervención nueva, es tratar o es tener que interactuar con algo que la persona quizás no interactuaba. Entonces siempre es mejor trabajar con lo que ya tenemos, ¿no? O este caso que también es muy exitoso, en donde se trabajó con una empresa, digamos, de manufactura. Estas personas tenían el gran problema de que habían muchas horas extra que se quedaban volando. ¿Por qué? Porque las horas extra al final del día no eran entendidas a profundidad por los empleados. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Habían horas extra dobles, como lo pueden ver ahí, habían horas extra triples. El proceso de calcular mis horas de pago era muy extraño porque no se pagaban a la misma frecuencia que las pagos semanales, sino eran de miércoles a miércoles, lo cual hacía que el cálculo fuera muy complicado. ¿Qué es lo que pasaba? Muchos empleados ya habían tenido interacción con horas extra, habían tenido malas experiencias porque esperaban ganar una cierta cantidad, pero por estos, digamos, detalles del pago terminaban recibiendo otra y entonces el programa de horas extra empezó a fallar muy fuertemente. Ahora, en lugar de identificar o trabajar con un punto de contacto nuevo, se interviene el recibo de nómina que ya tienen las personas. Se les integra de cierta manera una comparativa contra el promedio de personas que sí están haciendo horas extra. Se genera un indicador de pérdida, digamos, donde le podemos comunicar a la persona que está dejando dinero en la mesa por no hacer la misma cantidad de horas extra que a sus compañeros, ¿no? Y esto derivó justamente en una reducción absoluta de 80% prácticamente de las horas extra versus el trimestre anterior, el T2, ¿no? Entonces les digo, es bien interesante esto porque muchas veces lo primero que se nos viene a la mente es vamos a poner estos nuevos puntos de contacto cuando lo importante es tocar lo que ya la persona está en, tocar con lo que ya la persona está en contacto, ¿no? Al final del día, este es el punto principal, ¿no? Trabajar con lo que ya existe es más costo efectivo e impactante que diseñar nuevos puntos de contacto, porque un nuevo punto de contacto va a tener que considerar la adopción de este nuevo punto de contacto. Y eso es algo, de nuevo, importantísimo. Muchas veces diseñamos intervenciones sin preocuparnos si la intervención va a ser fácil o difícil para que la persona o el contexto la ejecute o la contenga. Si no pensamos en el efecto que nuestra intervención va a tener sobre el contexto, vamos a encontrarnos que hay muchos problemas en el camino. Justamente llegamos a la recomendación número 4. La recomendación número 4 es siempre justificar todas nuestras decisiones de diseño. Piénsenlo, trabajar con estas herramientas se presta a justamente esta idea de diseñar basándonos en la creatividad. Trabajar con los modelos y trabajar con herramientas que nos permitan justificar las decisiones de diseño que tomamos es algo muy importante. No solamente para la integridad de la intervención, sino para que también todo lo que hagamos tenga fundamento. Uno de los problemas principales cuando empiezas a trabajar con estas herramientas y con clientes es que muchas veces te van a decir, ¿y por qué interveniste esto y no aquello? Y justamente si no tenemos la posibilidad de llevar todo un proceso fundamentado en conexiones entre las partes, ¿no? Se va a volver muy difícil rastrear porque estamos interviniendo esta pared y no aquel punto de contacto, ¿no? Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con estos canvases. Estos canvases nos permiten a nosotros rastrear nuestras decisiones, nos permiten subir los hallazgos de investigaciones de contexto, nos permiten diagnosticar y empezar a diseñar justamente dejando rastro de lo que estamos decidiendo y por qué lo estamos haciendo. Estas herramientas también son muy importantes cuando los equipos no dependen de una misma persona y que quienes van a ejecutar los diseños o las intervenciones están en otro equipo. Justamente esta información nos va a permitir que la sopa no se caiga en el camino, por decirlo de una manera, ¿no? Al final del día, lo que les quiero dar como mensaje, ¿no? Aunque suena un poco feo, pero hay que trabajar lo menos posible desde la creatividad. Piénsenlo, hay que basar nuestras decisiones de diseño en evidencia, y no solamente en la evidencia de los papers que fundamentan esto, sino en la evidencia de lo que el contexto nos está pidiendo. Si el contexto nos está pidiendo un elemento, no es necesario que forcemos el zapato para que quepa la aplicación que vimos en nuestra cabeza. Eso es uno de los grandes problemas que tienen estas intervenciones. Y piénsenlo, creo que muchas de las personas que hemos trabajado con esto pecamos de eso. Donde dices, mira, esto se resuelve de esta forma. Cuando realmente, pues, el contexto es lo que te tiene, o más bien el contexto es quien te tiene que decir lo que requiere, ¿no? Entonces, el trabajar desde la expertise y la creatividad, pues, puede ser en ocasiones funcional, pero piénselo, es una forma de trabajar muy empoderada en donde yo entiendo o asumo que comprendo todo lo necesario del contexto y minimizamos el contexto, ¿no? Es muy importante que nunca hagamos eso y siempre escuchemos lo que el contexto nos dice, ¿no? Por último, de las recomendaciones positivas, pues hay que pensar siempre en el impacto de lo que diseñamos. Es decir, como les decía, muchas veces tenemos intervenciones o asumimos que las intervenciones van a funcionar sin entender si las personas
van a tener las capacidades para trabajar, para comprender, para adoptar justamente estas intervenciones. En este caso, por ejemplo, esta es una intervención que se transformó después de una pequeña, un pequeño momento de experimentación. Nos dimos cuenta que una de las intervenciones que estábamos desplegando en uno de los proyectos que teníamos no estaba siendo adoptada por las personas por la complejidad que tenía. Justamente se busca, se interrumpe esto y se traslada la complejidad de la cabeza de la persona a un cotizador. De esta manera el cotizador es quien tenía que guiar a la persona paso a paso para que yo no me tuviera que saber las cosas todo el tiempo, sino que el cotizador me pudiera llevar de la mano, ¿no? Con esto se reformuló el resultado, ¿no? Tuvimos un resultado de 19.6% más elevado que cuando mandábamos la intervención sin el cotizador de soporte, ¿no? Entonces, es muy importante siempre tratar de entender cuál va a ser el impacto que va a tener la intervención en el contexto. El diseñar una intervención no garantiza que ésta sea utilizada y que ésta sea efectiva en el contexto. Hay que llevar nuestra responsabilidad y nuestro pensamiento hasta ese punto final, ¿no? Igual, este tipo de intervenciones son intervenciones de soporte. El programa es otro programa, y quizás más adelante creo que hablamos de eso, ¿no? Pero hay otro programa, pero luego muchas veces tenemos que generar intervenciones para que ese programa sea adoptado. Eso es muy importante. Hay muchas veces donde las intervenciones no están fallando porque la visión de lo que necesitaba el contexto no era incorrecta. Muchas veces las intervenciones fallan porque no consideran que la intervención tiene que ser adoptada. Si vamos a trabajar con fuerza de ventas, si vamos a trabajar con, en este caso, por ejemplo, eran personas que soportaban o que les ayudaban a empresarios a desarrollar capacidades financieras. Vamos a trabajar con este tipo de personas. Necesitamos ayudarles, necesitamos hacerle fácil a ellos trabajar con nuestras intervenciones. De lo contrario, la intervención va a fallar y no por el éxito o el diseño de la intervención en sí, sino por estos problemas subsecuentes, ¿no? Y vámonos a brincarnos, me extendí un poquito, pero vamos a brincarnos a la parte negativa, ¿no? Los don'ts, lo que no deberíamos de hacer. Y esto es algo también muy importante. No todo se trata de sesgos o influencia. Uno de los temas más atractivos de las ciencias del comportamiento es esta idea de los sesgos cognitivos, esta idea de que hay ciertos patrones que pueden explicar el comportamiento de las personas. Sin embargo, lo que tenemos que entender es que estos patrones son dependientes del contexto. Y cuando trabajamos con el contexto, los sesgos cognitivos y los temas de influencia son solamente una pequeña de las herramientas que nos van a ayudar a modificar estos contextos. Como les decía hace rato, las mejores intervenciones muchas veces van a ser silenciosas. No van a ser aquellas que gritan o que tienen justamente estos resultados muy flash. Por ejemplo, estas son algunas de las intervenciones más exitosas que podemos encontrar. Algunas van a ser intervenciones que nosotros hemos desplegado, pero que no tienen este elemento de influencia o de sesgos, ¿no? Esta es una intervención llevada a cabo por Shlomo Ben-Artzi. Ben-Artzi es una persona muy destinada o muy enfocada al trabajo con el dinero, ¿no? Y él trabaja o tiene una intervención que a mí me parece de las mejores intervenciones o de las más elegantes, que esta es una intervención del año pasado, incluso un experimento del año pasado, donde él plantea la idea de resolver esta pregunta: los ahorros puestos en cantidades diarias versus aportaciones mensuales, ¿puede aumentar la inscripción a un programa de ahorro de las personas, sí o no? Y esto es bien interesante porque prácticamente la pregunta que Shlomo Ben-Artzi y su equipo empiezan a hacer es esta: ¿qué es mejor? Presentarle a la persona la invitación de participar en el programa diciéndole que se va a gastar $5 al día, o diciéndole que se va a gastar $150 al mes, diciéndole que se va a gastar $5 al día o 35 a la semana, 35 a la semana, $150 al mes. Piénsalo, al final del día, no importa cuál de las opciones elijamos, estamos eligiendo lo mismo, pero la forma de presentar la información sí es muy importante. Y en este sentido, lo que ellos encuentran es lo siguiente: cuando pulverizan estas cantidades, ¿no?, el número de inscritos a los programas se cuadruplicaron. ¿Cómo lo hicieron ellos? Ellos estaban trabajando con una empresa que estaba haciendo contrataciones masivas, y a todas estas nuevas personas justamente les daban esta invitación inmediatamente después de ser contratados de participar en el programa de alguna de las dos maneras, o presentándole el monto de $150 o presentándole el monto de $5. Ahora, lo importante no es que se cuadruplicara la tasa de registro, lo importante son estos resultados. Se redujo la brecha de participación entre consumidores de ingresos bajos y altos, es decir, bajo la pulverización de números todos aportaban de la misma manera. Y lo más importante también es que se incrementaba la participación de aportadores que pertenecían al segmento de ingresos bajos 3 veces más cuando se planteaban depósitos de $5 al día versus los $150 al mes. Entonces, de nuevo, aunque en la foto grande estamos hablando de lo mismo, la manera de presentar la información, en este caso, tiene mucho que ver con cómo la persona entiende la información y decide subsecuentemente qué hacer.
Entonces, véanlo, es muy interesante conocer justamente este tipo de herramientas que nos van a ayudar a también ampliar nuestro set de herramientas a otro tipo de herramientas que salen de heurísticos y sesgos que nos dan la oportunidad de generar cambios muy importantes. Por ejemplo, las reglas de dedo, la información también puede ser un medio muy importante para generar cambios en las personas. Esto es un experimento muy bonito también realizado con tarjetas de crédito, en donde se buscaba entender si el pago mínimo generaba un efecto sobre las decisiones de pago de las personas, es decir, si el publicar este monto del pago mínimo hacía que las personas se anclaran a ese número y pagaran un monto cercano. Ellos se dieron cuenta, el estudio se dio cuenta, perdón, no voy a regresar tantito, aquí. El estudio se dio cuenta que el 42% de las personas realizaban pagos mínimos o pagos muy cercanos a este monto mínimo. Ahora, ¿qué es lo que ellos se dieron cuenta? Ellos se dieron de cuenta, perdónenme, que hacía falta información en esta decisión. Y entonces ellos plantearon esta pequeña cajita en donde decían, bueno, mira, vamos a darle a la persona otro tipo de información, vamos a decirle que si se queda pagando el mínimo, vamos a hacerle el cálculo que tendría que hacer. Vamos a decirle que se va a tardar 11 años en pagar y que nos va a terminar pagando $3,723. O vamos a ponerle un monto recomendado. Oye, págame $71 y mira, si me pagas esto, vas a pagar 3 años y vas a pagar $2,548. Ahora, es bien importante esta información porque es simplemente información que está presente en el contexto. No está inclinando la decisión de la persona a un lado o a otro, está buscando informar su decisión. ¿Y qué es lo que ellos se dan cuenta? Con la presencia de esta información, se reducen en 27% los pagos que se acercan a los montos mínimos. Es decir, se incrementa el promedio de pago utilizando este tipo de información. Y véanlo, no estamos sesgando a nadie, no estamos generando influencia, simplemente estamos poniendo información que la persona no tenía y que hubiera tenido que calcular por su propia mano, puesta ahí por nosotros. Al final del día, las reglas de dedo son herramientas que nos pueden ayudar a generar puentes de entendimiento muy fuertes, cambios de comportamiento muy fuertes a escalas o a costos muy pequeños. Por ejemplo, hay un tema muy interesante de la separación de plásticos, donde muchas veces si nosotros queremos enseñarle a una persona a separar plásticos, tendremos que enseñarle a la persona a entender cuáles son los 7 tipos de plásticos, bueno, cuáles son los 7 tipos de plásticos y de todos estos 7 u 8 tipos de plásticos, cuáles son reciclables y cuáles no. Si lo piensan, en el fondo, eso es un conocimiento bien complejo. Sin embargo, en este caso, se crea una regla de dedo, no había un programa, digamos, de reciclaje dentro de un edificio de departamentos, y se crea una regla de dedo para decirle a las personas, mira, si tú tomas un pedazo de plástico y lo frotas entre tus manos, ¿no? Cuando este plástico suena como si estuvieras desenvolviendo un dulce, significa que ese plástico es reciclable. Si no suena de esa manera, significa que ese plástico no es reciclable dentro de este programa. A lo mejor es reciclable, pero no dentro del programa. Y vean, esto es algo bien interesante, porque una regla de dedo puede ser justamente mucho más poderosa, o en este caso fue mucho más poderoso que un empujón de comportamiento. ¿Por qué? Porque lo que hace es prácticamente darle a la persona información de una manera muy fácil de entender. Esta es otra intervención desplegada dentro de, esto es una intervención que se realizó con emprendedores, ¿no? Ellos recibían estas hojitas para ayudarles a elegir mejor un crédito. En este caso eran empresarios que recibían 3 ofertas de crédito y ellos, el Centro de Desarrollo de Negocios, se había dado cuenta que solamente el 27% de los empresarios terminaban normalmente eligiendo el crédito con las mejores condiciones. Se crea una pequeña herramienta que a base de reglas de dedo le permite a las personas crear algunos pequeños cálculos y con esto incrementar justamente la elección de los créditos con mejores condiciones de un 27% previamente a un 43%. ¿No? Digo, es bien importante ver esto porque muchas de las intervenciones que vamos a ver o muchas intervenciones logran éxitos como estos de manera silenciosa. Y es bien importante que abramos también la puerta a este tipo de intervenciones como intervenciones muy potentes de cambio de comportamiento. El don't número 2 es no suponer información por más lógica que ésta parezca, ¿no? Es decir, es bien importante tener que investigar el contexto y es bien importante entender el contexto desde la perspectiva del contexto. Hay prejuicios, hay preconcepciones que afectan mucho las decisiones y los comportamientos de las personas y los prejuicios y las preconcepciones no se pueden entender desde nuestra silla de la oficina. Es bien importante que entendamos a profundidad el contexto y por qué las personas, digamos, traen o se enfrentan con esos prejuicios en caso de ser necesario. Por ejemplo, nosotros nos hemos enfrentado muchas veces que es bien importante salir al contexto.
cuando trabajamos con empresas siempre tenemos dos momentos de investigación interna y es bien interesante ver esto porque generalmente ha sido muy extraña la ocasión en donde la investigación interna del problema nos refleja conocimiento del contexto. Normalmente cuando se va después de hacer la investigación contextual nos damos cuenta que hay muchos de los problemas de prejuicios o de preconcepciones que no se entienden desde la mesa de la oficina, ¿no? Entonces es bien importante no trabajar con estas herramientas sin investigación. Muchas personas trabajan con estas herramientas sin investigación y más bien son inspiraciones para el momento de diseño. Realmente, para que esto pueda funcionar de esa manera, tenemos que tener la posibilidad de saber, perdónenme, que el contexto realmente está requiriendo lo que nosotros vamos a poner ahí. El número 3 es no hay, y entender que no hay una única solución de cambio de comportamiento. El problema del cambio de comportamiento es complejísimo y entender o asumir, ¿no?, que el comportamiento se puede resolver con una única llave es bastante pretencioso, ¿no? El comportamiento es algo muy, muy complejo y justamente por eso mismo no hay una solución única. La solución al cambio de comportamiento es dependiente del contexto y el contexto es muy dinámico. Por eso es importante que cuando nosotros vayamos generando nuestras intervenciones, ¿no?, vayamos viendo si el contexto, uno, lo requiere y lo más importante, si el contexto, más bien experimentemos, perdónenme, para ver si el contexto realmente reacciona de la mejor manera a esto, ¿no? Algo que vamos a ver es que pues hay herramientas como la norma social que se ajustan a todos los problemas, pero eso no significa que todos los problemas requieren información de la norma social. Entonces es bien importante de nuevo, hay que investigar el contexto para saber si lo que requiere mi problema es de norma social o es de valor o es de habilidad o es de urgencia. Dependiendo de lo que el contexto nos diga es lo que vamos a tener que ubicar en ese contexto, ¿no? Justamente uno de los grandes problemas que tiene la disciplina son los problemas de replicabilidad. Y muchos de estos problemas de replicabilidad vienen en gran medida de tomar intervenciones y tratar de replicarlas en contextos que no comparten condiciones. Si nosotros tomamos una intervención, la llevamos a un contexto que no es igual, pues piénsenlo, el contexto ya cambió y entonces el comportamiento se puede estar desplegando de una forma distinta y requerir soluciones completamente distintas. Muchas veces lo que nosotros hacemos, por ejemplo, es generamos una lista de intervenciones y después hacemos pequeños paquetitos de experimentación. Y vamos experimentando con distintas variantes y vamos asegurándonos que el set de intervenciones o la configuración de intervenciones que vamos a ubicar en el contexto es realmente la que el contexto requiere, ¿no? ¿Y qué nos va a decir eso? No hay otra cosa más que la experimentación. Para eso, muchas veces es la experimentación, para asegurarnos que lo que estamos viendo, lo que nos dijo el contexto, realmente está generando un cambio una vez que ubicamos las cosas, medimos y determinamos si esto fue exitoso o no. Que justamente nos lleva al número 4. Muchas veces hacia dentro de las organizaciones se detienen experimentos que van fallando. Es bien importante que nunca se detenga ningún tipo de experimento y aun y cuando sea una población que ya se manchó, hay que hablar con la población. Hay que tratar de extraer reacciones, percepciones, hallazgos de lo que haya sido la interacción con la intervención, ¿no? Es muy importante que los experimentos fallidos, aunque son fallidos, son ricos en información, nos van a dar información de lo que pasó, qué percibió la persona, qué sintió cuando lo vio, qué entendió, qué no entendió, ¿no? Muchas veces los experimentos fallidos para nosotros se convierten en pequeñas pruebas de comprensión para saber si falló porque la persona no entendió la intervención, si falló porque la persona no entendió lo que estaba pasando o qué es lo que estaba sucediendo. Pero aún y cuando sean experimentos fallidos, les digo, no hay que detenerlos. Los experimentos fallidos pueden ser fuentes de aprendizaje y reintervención. Entonces, es bien, bien importante eso también. Justamente aquí hay una persona que a mí me parece una persona muy interesante. No está reconocida dentro del grupo de investigadores de las ciencias del comportamiento, pero es una persona que trabaja con estas herramientas desde la Escuela de Negocios del MIT, en MIT Sloan, ¿no? Duncan Semester lo que dice es lo siguiente: ya sea que los experimentos sean pequeños o grandes, naturales o creados, el objetivo es el mismo: cambiar su organización de una cultura de toma de decisiones por intuición a una de experimentación. Y eso es un camino muy bonito, pero es un camino muy largo, ¿no? Aún así, la intuición debe seguir desempeñando un papel importante en la innovación. Sin embargo, debe validarse mediante la experimentación antes de que las ideas vean una implementación generalizada. Es decir, esto es muy importante. Les digo, muchas veces los grandes problemas de las intervenciones se dan porque no respetamos este tipo de elementos, ¿no? Y ya para terminar, ¿no?, lo último y quizás lo más importante de toda esta plática, ¿no?, es entender que las herramientas que tenemos funcionan como un pequeño bisturí. Y un bisturí puede ser utilizado para operar a una persona y salvarla,
¿no? De tener algún problema interno, pero también puede utilizarse para matar a alguien. Entonces, estas herramientas al final del día se pueden utilizar para manipular a las personas, así como se pueden utilizar para ayudarle a la persona a tomar mejores decisiones. Es muy importante para perseguir este segundo camino que no mentamos ni engañemos a la gente. Uno de los grandes problemas que tienen estas intervenciones o que han tenido las empresas que lo han implementado es haber mentido o engañado a las personas, ¿no? En todas nuestras intervenciones siempre tenemos que hacernos este chequeo ético, ¿no? Hay algunos modelos, por ejemplo, el modelo que nosotros utilizamos tiene unas pequeñas cuestiones éticas que te ayudan a ti como diseñador, ¿no? A darte cuenta de que estás tocando campos que podrían caer en temas no éticos, ¿no? Y esto es importante porque ahorita ya hay controversias muy fuertes de empresas trabajando con herramientas de las ciencias del comportamiento y generando cambios involuntarios en los comportamientos de las personas. Por ahí, por ejemplo, hace unos 2 años y medio más o menos, Uber tuvo un problema muy fuerte por la manera en la que las prácticas de diseño de comportamiento estaban generando, digamos, ciclos de trabajo no sanos para sus conductores. Facebook también tuvo un problema muy fuerte hace tiempo en donde justamente trabajando con investigaciones de A/B test y este tipo de cosas, empezaron a manipular o a jugar un poquito con los posteos que le ponían a las personas tratando de identificar si podían ellos manipular las emociones de la persona. Sí, todos estos temas son éticamente muy cuestionables y el gran problema de esto es que, por ejemplo, esto es una noticia de este mismo año. California y algunos otros países están empezando a generar regulación política contra los patrones oscuros o contra la experimentación en sí. El año pasado se pasó un boceto de ley que trataba de obligar a que ninguna empresa de tecnología en Estados Unidos pudiera hacer pruebas de AB, justamente porque las pruebas AB han sido ligadas fuertemente con estas prácticas negativas. Entonces, es muy importante que si bien esta es una cosa que puede servir para eso, veamos la importancia de nunca mentirle a las personas. También muchas veces nos preguntan, oye, ¿qué pasa si estoy trabajando con la norma social y no tengo una estadística que me favorezca? No le mientas a la gente, es muy importante que no se mientan las personas. Estas herramientas, al final del día pensemos, las personas podemos detectar la mayoría de las veces cuando alguien está incidiendo sobre nuestra decisión. Las personas no somos tontas y asumir que alguien es tonto o suficientemente tonto para poder ser manipulado puede generarnos puede ser contraproducente, ¿no? Digamos que ya nada más para terminar, ¿no? Aquí les pondría yo lo que considero que son los don'ts y los do's más importantes, ¿no? Lo más importante que les podemos recomendar y lo que de verdad ha marcado un antes y un después en nuestra práctica diaria es trabajar con comportamientos específicos e investigar utilizando modelos. Y lo más importante que pueden no hacer es no mentir y no suponer información. También uno de los don'ts más importantes, especialmente cuando trabajamos, por ejemplo, con empresas que ya tienen grupos que trabajan con estas herramientas hacia adentro. El principal problema de esos grupos es que muchas veces no integran los modelos a su investigación o no tienen muchas veces los medios para llevar investigación de contexto. Es muy importante que siempre para todo pensemos, estamos trabajando con el comportamiento humano, tenemos que entender lo que detona ese comportamiento y asumirlo, pues es bastante riesgos, ¿no? Ya para terminar, les voy a dar esta pequeña frase, justamente estamos terminando casi el tiempo, entonces esta pequeña frase les digo, Duncan Symester es una persona que no es reconocida dentro del campo de las ciencias del comportamiento, pero es una persona que tenemos, ojo, es muy importante, es muy interesante que las personas lo conozcan, ¿no? Él dice este tipo de cosas, desarrollar grandes productos no es suficiente para tener éxito en los negocios. Las empresas tienen que desarrollar grandes productos que los clientes puedan reconocer como grandes. Eso es importantísimo. Solemos asumir que las personas tienen la motivación y la capacidad de buscar el valor porque es valor y racionalmente, ¿quién no querría obtener valor? Pero piénselo, justamente todo lo que estamos trabajando, todo lo que estamos hablando va en línea completamente opuesta a esto. Hay que entender el contexto, hay que entender la percepción de las personas, hay que entender cómo facilitar el comportamiento de la gente para que las herramientas que estamos trabajando tengan éxito, ¿no? Entonces, bueno, con esto prácticamente terminamos esta pequeña sesión, ¿no? La idea era poder hablar un poquito de, pues, cosas que deberíamos o no deberíamos de hacer. Entonces, pues, si quieren, no sé si pasamos ya a la parte de preguntas y respuestas. Vale. Estuve resolviendo algunas mientras la transmisión, pero pues igual las podemos revisar. Vale. Fernanda pregunta, ¿cómo saber qué punto de contacto debe ser modificado? Sí,
el punto de contacto que vamos a modificar va a depender muchas veces del análisis contextual que hagamos, ¿no? Es decir, nosotros vamos a un contexto, identificamos con qué elementos está interactuando el cliente o la persona y tenemos que interactuar cuáles de esos puntos de contacto están ligados con las microacciones que generan el cambio, ¿no? O sea, que generan o que llevan, perdónenme, a la persona hacia el cambio de comportamiento. Lo más importante justamente es que cuando hagamos ese mapeo vayamos identificando cuáles puntos de contacto están ligados con las microacciones, porque a través de esos puntos de contacto es como probablemente tengamos que bajar nuestras intervenciones, ¿no? Exactamente. Y justo, perdón, pero justo para complementar esta pregunta, ¿cómo saberlo? Tenemos que investigar, ¿no? Es decir, justamente, específicamente el tema de puntos de contacto es lo que más difícil se vuelve a identificar si no estamos en el contexto. Entonces, para saber qué punto de contacto debe ser modificado, hay que entrar al contexto, hay que justamente saber dentro de ese contexto cuáles son los lineamientos o cuáles son los puntos de contacto que facilitan la intervención, ¿no? Excelente. Y aquí tenemos otra pregunta de Charlotte que pregunta, ¿cómo empezar a hacer una investigación de comportamiento? Digamos que lo que tienes que hacer primero es casarte con un modelo, ¿no? Entonces, tú tomas tu modelo y entonces dices, bueno, perfecto, yo voy a identificar este comportamiento. Entonces, detectas tu comportamiento, detectas los microcomportamientos que están atados a eso y entonces empiezas a detectar lo que te pide el modelo. Los modelos tienen condiciones. Entonces, por ejemplo, el que veíamos de Create te pide, identifica qué señal, qué estímulos están incitando a la persona a la acción. Si hay o no hay y si los está viendo, ¿no? ¿Qué reacciones puede generar? ¿Qué elementos de evaluación, qué elementos de habilidad y qué elementos de urgencia? Es decir, los lineamientos del modelo tienen que alimentar la estrategia de investigación y prácticamente de regreso, ¿no? Es decir, investigamos, detectamos la existencia o no existencia de estas condiciones y entonces dependiendo de lo que hayamos encontrado, si encontramos que la persona no tiene la habilidad, entonces se vuelve nuestra tarea como diseñadores proveer esa habilidad, ¿no? Entonces prácticamente ese es el procesito que tendríamos que seguir en ese punto, ¿no? Excelente. Otra es, ¿cómo definirías un punto de contacto? Los puntos de contacto son medios de interacción que tiene la persona con su contexto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita ustedes que están en casa o donde estén, volteen a lo que los rodea, ¿no? Van a encontrarse diferentes elementos que trasladan información para ustedes. Van a ver quizás una pantalla, van a ver quizás un reloj, van a ver quizás las acciones de otra persona. Es decir, los puntos de contacto son los elementos que están presentes en un contexto y que trasladan información a la persona. Ahora, como lo decíamos hace rato, no todos los puntos de contacto se van a convertir en elementos funcionales para una intervención, pero van a haber otros que son elementos que trasladan información muy importante, que están presentes en los momentos de la decisión y que se van a convertir en medios fáciles para que nosotros pongamos lo que encontremos que hace falta, ¿no? Como ahorita que decíamos, oye, si detectamos que hace falta habilidad, bueno, a lo mejor los puntos de contacto de donde la persona toma esa decisión o esa acción tendrían que suplirle la habilidad o tendrían que darle la información de cómo llevar a cabo esa acción, por ejemplo, ¿no? Excelente. También preguntan, ¿cómo sabemos cuánta vigencia va a tener una intervención en el cambio de comportamiento de una persona? Eso depende de la intervención muchas veces, ¿no? Es decir, uno de los grandes problemas que tienen las intervenciones de cambio de comportamiento es que se dice, oye, bueno, pero es que ¿qué pasa? Quitamos las condiciones de contexto y regresamos al comportamiento anterior. Evidentemente, ¿no? Como les decía, hay que entender que el contexto y el comportamiento son prácticamente causa y efecto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a facilitar la sostenibilidad de un cambio de comportamiento es si este cambio de comportamiento se soporta o se sostiene de cambio en capacidades o cambio en conocimiento, ¿no? Es decir, muchas veces justamente que hay dos tipos de herramientas o se trabajan con dos herramientas de cambio de comportamiento. La más conocida, que son los nudges, ¿no? Que son herramientas que están enfocadas en cambio de comportamiento y que impactan comportamientos. Y luego tenemos los boosts, que son herramientas más bien que buscan generar conocimiento, que buscan suplir de información a las personas, ¿no? Entonces, aquí, dependiendo de lo que estemos buscando, ¿no? Si necesitamos un cambio sostenido en el tiempo, pues quizás tengamos que instalar conocimiento o modificar alguna capacidad, además de solamente darle cierta información. Entonces, la intervención es lo que va a depender. Si ponemos una intervención que vamos a quitar mañana o que va a perder, ¿cómo se llama? Prominencia mañana porque la persona ya lo integra al contexto, entonces pues eso va a ser un cambio de comportamiento que va a tener muy poca vigencia. Exactamente. También Arthur pregunta, bueno, más bien comenta, que las empresas no siempre están dispuestas a realizar experimentación, sino que se enfocan más en obtener resultados. Sí, digamos, no siempre, es que justo eso es interesante, no siempre la experimentación se tiene que llevar a cabo como los papers de manera de experimentación, muchas veces la experimentación se va a llevar a cabo ya como implementación, implementación medida, ¿no? Contra
comparada contra puntos de referencia, contra puntos de control, ¿no? Entonces, no siempre vamos a tener que realizar experimentos como tal. Muchas veces lo que se hace es que se implementa, ¿no? Implementas una parte y de todos modos mantienes un grupo de control para tener el control de que esa implementación está teniendo buenos resultados, ¿no? Justamente como dice Arthur, no siempre lo quieren hacer, pero una de las prácticas que deben de tener los científicos del comportamiento es eso, es decir, si nosotros trabajamos con estas herramientas, es muy importante que impongamos una de estas condiciones con los clientes, es decir, es importantísimo que para que lo que yo te voy a dar tenga certeza de que realmente funcione, es que miramos. Exactamente. Y por último, Fernanda pregunta, en cuanto a los sesgos cognitivos, ¿cuáles son los principales o qué se tienen que intervenir en un cambio de comportamiento? Gracias y buenas tardes. Digamos que más que los sesgos cognitivos, lo que yo te diría, Fernanda, es hay que entender qué es lo que no contiene, o sea, qué es lo que le hace falta a la persona. Muchas veces los problemas de comportamiento no van a ir por un sesgo, van a ir porque la persona no tiene la información necesaria para decidir. Y entonces toma alguno de estos patrones y decide. Entonces, más que trabajar, de nuevo, solamente con sesgos, primero hay que entender lo que quiere el contexto. El contexto está, o la persona está tomando una decisión sesgada, perfecto. Entonces, tal vez se vuelve nuestro trabajo el de sesgar esa decisión. O queremos que la persona tome una decisión, a lo mejor podemos utilizar una herramienta para sesgar. Pero es bien importante, ¿no? Que más que dedicarnos a ver qué sesgo o qué heurístico tenemos que intervenir, lo que hay que intervenir es lo que requiere el contexto. Y si el contexto requiere información, requiere de sesgar, requiere prominencia, requiere facilidad, van a cambiar el tipo de intervenciones, ¿no? Entonces, pues prácticamente lo que yo les diría es eso. Más que ver qué heurísticos, es ver esto, ¿no? Y los heurísticos van a estar dependiendo o van a ser dependientes del contexto. Al final del día, lo que esté puesto en el contexto es lo que va a determinar la manera en la que la persona liga esto con algún patrón ya preconcebido. Excelente. Y en Facebook nos preguntan, ¿podrían recomendar literatura para adentrarse aún más en el tema de diseño comportamental? Sí, miren, nosotros le recomendamos mucho, ¿no? El libro de Stephen Wendell. Steve Wendell, y esto es interesante, porque de nuevo, piensen en esta pirámide de la que hablábamos, ¿no? Tenemos prácticamente tres tipos de libros, vamos a ver, muy rapidísimo. Tenemos tres tipos de libros cuando hablamos de esto. Por ejemplo, están los libros, menos un segundito, como los libros de Ariely, ¿no? Ariely escribe mucho desde las ciencias del comportamiento, él escribe mucho desde la idea, ¿no? De divulgar resultados de experimentos. Luego tenemos otro tipo de libros, que por ejemplo, si ustedes han tomado algunos de los libros de Thaler o incluso algunos de los libros de Tversky, o Kahneman, no van a darse cuenta que son libros que están no solamente hablando y explicando algo de teoría, sino que lo buscan ligar a teorías económicas. Y luego vamos a tener este tipo de libros, que este tipo de libros son bien diferentes. Estos son libros que sintetizan conocimiento de estos dos y lo integran justamente al proceso. Entonces, yo les recomendaré mucho los libros de Steve Wendell, ¿no? El libro de Amy Bucher, por ejemplo, también es un libro muy centrado en diseño de comportamiento, ¿no? Que les digo, la diferencia que vamos a encontrar entre el diseño y las ciencias del comportamiento es el nivel de especificidad y especialización y el objetivo que buscan. Las ciencias del comportamiento y la economía buscan entender, ¿no? Mientras que el diseño de comportamiento busca tomar este entendimiento y sistematizarlo para integrarlo a procesos de diseño, ¿no? Entonces, si ustedes están buscando soluciones, lo que buscan realmente debería, o en la mayoría de los casos, va a ser el diseño de comportamiento. Entonces, esos son libros que nosotros les recomendaremos mucho. Excelente. Y también menciona un espectador anónimo que como promotores de la intervención de comportamiento cree que deberíamos buscar que las empresas también trabajen. Una forma es demostrando que un notch debe ser económico, lo que ayudaría a reducir costos, lo que me parece un punto súper importante porque a veces no hay que hacer, y justamente creo que el punto de trabaja con lo que tienes se refiere a eso, no intentes asignar un presupuesto elevado a un cambio para que funcione un notch, ¿no? Totalmente. No, y eso es bien importante, porque si no está eso, pues vale, no llegamos a nada, ¿no? Exactamente. Y pues bueno, eso sería todo por el webinar de hoy. Les haremos llegar, si se registraron a este webinar, un correo de recapitulación. También vamos a subir este webinar a nuestro canal de YouTube para que lo revisen cuantas veces necesiten y si lo quieren compartir con alguien más. Y solamente para mencionarles que el próximo curso lo tendremos durante el mes de agosto, del 3 al 31 de agosto. Son los días martes y jueves.
Es de 6 de la tarde a 8 p.m. y ahorita está el descuento de $200 en su inscripción si realizan la inscripción antes del 20 de julio. Así que todavía hay un poco de tiempo para realizar su inscripción. Si tienen alguna duda, escríbanos ya sea por aquí o en cursos@ecomportamiento.org y les vamos a mandar más información. Sale pues, que estén muy bien. Nos vemos. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego.